Ay, cuando hablamos de dinero, qué problema, ¿verdad? Con razón el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos vivimos viendo cómo regateamos, cómo nos aprovechamos a veces incluso de otras personas? Qué difícil, ¿verdad? Y cuando la economía es baja, hay gente que está dispuesta incluso a hacer cosas indebidas. Aún en la obra del Señor, ¿cuánta gente trata de evadir el cumplir su responsabilidad con Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que a mí me provee. Yo tengo que darle la parte que es de Dios, pero ese es un asunto de todo el tiempo, de toda la vida. Dios me libre a mí de tomar lo que no me corresponde. Bueno, estamos entrando al último capítulo de Primera de Corintios. Yo tengo nostalgia, fíjese, porque aparte de Romanos, aparte de Génesis, Apocalipsis, todo lo que hemos tocado, esta carta a Corintios, usted se dio cuenta, nos dio una variedad de enseñanzas, pero tremendas. Y eso valió la pena. Bueno, estamos en el capítulo 16, versículos 1 en adelante. Solo les voy a leer uno, pero no se vayan a indisponer algunos, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vamos a dejarlo de ahí. Ya terminamos el capítulo 15. ¿Qué capítulo, hermanos? Se enfatizó la resurrección. Primero la de los justos, también la de los injustos o impíos. Y se nos detalló las bendiciones que tenemos de parte de Dios simplemente porque somos parte de la primera resurrección. ¿Por qué? Por tener a Cristo en el corazón, que nos regaló la salvación, ¿verdad? También la transformación de nuestro cuerpo. Eso es algo precioso, un cuerpo glorificado y nuestro final eterno en el cielo. ¿Con quién? Junto a Dios que nos ama tanto. Precioso. Ya estudiamos, como lo acabo de mencionar, muchos y diversos temas para la iglesia. Ahora un énfasis, una pequeña cosita final que Pablo pone. Concluye brevemente hablando sobre la ofrenda para el Señor y la ofrenda para su obra. Una de las responsabilidades de la iglesia, es decir, los que tenemos a Cristo en el corazón. Acuérdense que la iglesia no es una organización. La iglesia es organismo. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia si tiene a Cristo en el corazón. Claro que estamos organizados, pero no es el énfasis la organización. La iglesia es la organización y el que no está en esta organización no es la iglesia. No. Todos los individuos de todos los lugares donde estemos, si tenemos a Cristo, somos la iglesia. Y recordemos cuánta bendición tiene el Señor para la iglesia. Bueno, pero estamos hablando de responsabilidades de la iglesia. Tenemos que velar, aparte de servir al Señor, de gozarnos en el Señor, tenemos que velar por el bien económico de nuestra iglesia, del ministerio que estemos representando, y tenemos que velar por las diferentes áreas. Hay un montón de áreas en la iglesia. El evangelismo, la extensión del evangelismo, que es misiones, ir a predicar el evangelio a otras regiones, el sostén digno de sus líderes, de sus pastores, el funcionamiento de la iglesia local, las necesidades de sus miembros, viudas, huérfanos, la ayuda social. ¿Se da cuenta? Lamentablemente muchos hermanos, guárdenlo, no han entendido que aparte de que es una responsabilidad divina el dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo al Señor, tenemos tantos beneficios que el Señor otorga. Es que no solamente hay que dar, den al Señor, denle a Dios lo que es de Dios, hombre, pues debería ser nuestra obligación. Pero aquí no se nos pone como obligación, pero el beneficio que da el Señor es mucho más de lo que yo doy. Yo le doy al Señor, ya tengo propuesto lo que yo le doy mensualmente, aparte de ofrendas que surgen en el camino y lo hacemos con gozo. Pero lo que yo doy al Señor no es nada con lo que yo recibo de parte de mi Dios. Eso es algo bien lindo. Hermano, el Señor da más de lo que nosotros le damos. Bueno,
es bueno enfatizar, pero mucho cuidado. Es bueno enfatizar que Pablo habla de ofrenda. Muy bien. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se enfatiza la palabra diezmo, diezmo. Para la iglesia de Jesucristo es la ofrenda. Esta es la excusa de muchos miserables que no muestran su gratitud al Señor. ¿Y cómo la muestran? Más que con palabras o con una ofrenda de palmas al Señor, y con eso ya están mostrando su gratitud. Pero la cartera, nada, porque eso no tiene que ver con Dios. Entonces es terrible, porque como no es obligatorio en el Antiguo Testamento, vamos a poner en el Antiguo Testamento, a los judíos, a la nación de Israel, tenían establecido 3 diezmos y eran obligatorios los tres diezmos que tenía que dar el pueblo de Israel. Le quiero presentar varias opiniones, a ver si usted es sincero y usted está en alguna de ellas. Dios quiera que no. Yo no doy diezmo, porque el diezmo es de la ley. Claro, Dios estableció como ley a Israel el dar el diezmo. Pero fíjese usted que principiamos en Éxodo 20, cuando ya Dios ya principia a dar todas sus leyes al pueblo de Israel, cómo deben vivir, leyes morales que son incambiables, leyes económicas y leyes sanitarias para el pueblo de Israel. Bueno, Dios le puso muchas leyes, pero antes de la ley ya se hablaba de diezmo, fíjese usted. Y esto es interesante porque en Génesis 14:20, ¿se acuerda la historia? Llegaron un montón de maleantes y se llevaron cautivo a Lot y a un montón de gente y vaciaron los pueblos, los pueblecitos. Y después Abraham, con más de 350 hombres, fueron, atacaron, ganaron, vencieron a los enemigos, rescataron a todos y venía. Pero lo que me fascina de esto, Génesis 14, que cuando Abraham va en el camino, le aparece aquel gran sumo sacerdote, rey de Salem es Jerusalén más adelante, Melquisedec. Y dice que Abraham, ¿acaso lo están obligando pues? Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra, que sin duda alguna era muchísimo. Bueno, también Jacobo, el nieto de Abraham, cuando salía huyendo de su hermano Esaú, ¿se acuerda? Esto está en Génesis 22. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo al Señor, puesto que me vas a bendecir, el diezmo que de toda mi bendición es para ti. Así es que el diezmo sí está como una ley para el pueblo de Israel, y antes del pueblo de Israel está el diezmo, y es algo voluntario que se presenta para las personas. Ahora, debemos entender esto, hermano, pero es tan sencillo, yo no sé por qué se complican muchos, que el diezmo es lo mínimo que Dios estableció, sin afectar la economía de su pueblo, sin afectarla. Mire, yo recibí 5,000 quetzales, 500 son de Dios, ¿por qué me quito la vida? No, solo 1,000 recibí, 100 son de Dios, no tengo problema. Recibí 100, 10 son de Dios. Pero como ya lo tengo yo en mi mente, ya sé que así es, ¿por qué voy a tomar algo que no me corresponde? Ahora, oiga esto, a mí me fascina este estadista. ¿Se acuerda usted de José? José llegó a ser el segundo del mundo, porque después de Faraón, Egipto, que era la gran potencia, él era el que gobernaba. Y se acuerda usted que hubo una gran hambruna y que José, con la sabiduría de Dios, guardó trigo, pero como arena, como polvo, por montones, porque iban a venir 7 años de hambruna. Y la gente, cuando ya no hubo, principiaron a buscar a José y les vendía por dinero. Pero pasó el tiempo, se acabó el dinero. Bueno, entonces dijo José, bueno, con sus animalitos, sus ganados, véndanselos a Faraón. No es que Faraón agarró todo y se lo llevó para su casa. Ellos tenían, pero era propiedad de Faraón. Se acabó, ya no tengo yo más ganado que vender. Entonces ahora, dice José, sus tierras, sus terrenitos, véndanselos a Faraón. Y todos, por el trigo, la necesidad que tenían, vendieron todas sus propiedades. Llegó un momento en que Faraón
era dueño de todo Egipto. Yo a esto me imagino cuando yo estudiaba eso, ¿verdad? El feudalismo. Yo creo que este fue el primer señor, el señor feudal, ¿verdad? Que tenía sus propiedades, se las daba a sus siervos, el señor feudal, y ellos tenían que proporcionarle la ganancia y agarrar solo para vivir para ellos. Aquí está José, y eso es fascinante. Y ya cuando José les vendió sus terrenitos, digo, bueno, todo esto, lo que ustedes tienen, todo es de Faraón. Ahora ustedes van a tributar. Y José les puso el 20%, les puso 2 diezmos. Y la gente le dijo, excelente, eso estuvo re bien, muchas gracias, agradecidos con José. Daban sus 2 diezmos a Faraón y se quedaban con lo demás para vivir. Ah, ese hombre, José, fantástico estadista, ¿verdad? Génesis 47, ahí está, léalo por favor, del 13 al 26. Lea los últimos 24, 25, 26. Ahí está bien narrado. Bueno, dejémoslo otra vez. El diezmo entonces era de la ley y obligatorio. La ofrenda es de la gracia y voluntaria, dependiendo de la gratitud práctica de su pueblo. Porque ya lo dije, práctica. Muchos solo con levantar nuestra mano y dar una ofrenda de palmas, creemos que ya con eso estamos bien agradecidos con Dios. Ahora, no estoy en contra de eso, porque yo aplaudo, yo levanto mis manos, yo grito, gloria a Dios. Yo sí lo hago y doy mis palmas al Señor. Y a veces cuando estoy predicando le digo a la iglesia, démosle una ofrenda al Señor, hombre, emocionado, pero cumplo con mi economía también delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está esperando de todos nosotros. Qué tristeza que haya muchas personas que discutan, que peleen y aún se apartan de las iglesias porque no quieren que se les hable del diezmo, mucho menos como en algunos lugares se les exija que tienen que darlo. ¿Darle qué? Darle a Dios lo que es de Dios, imagínese. Este es mi punto de vista, oiga mi punto de vista. Yo entiendo que el diezmo es lo mínimo que Dios estableció. Mínimo. Entonces, ofrenda, ¿qué puede ser? No puede ser más abajo de mínimo. Ofrenda debe ser superior. ¡Ay! Si todos no diezmáramos, sino ofrendáramos, ¿cómo estaría la obra del Señor? Pero muchos ni la 10ª parte le dan al Señor, que es lo mismo. Yo no entiendo cómo hay gente que puede quedarse con lo que no es suyo. Yo no me quedo con lo que no es mío. Usted y su criterio. Ahora entramos con Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto a la ofrenda, esta ofrenda que aquí menciona Pablo es una ofrenda específica para la gran necesidad que había en Jerusalén. Y entonces había que mandar ofrenda a la iglesia, a la primera organización cristiana, cuando aceptaron a Cristo, aquel montón de gente en Pentecostés y más adelante. Hermano, había que mandar ayuda porque había mucha necesidad, había mucha hambruna. Y eso lo puede leer usted en Hechos capítulo 11. 11:28, ahí se habla y dice que era en tiempo de Claudio. Claudio fue un emperador romano. Pero Pablo también, esa ofrenda que les está pidiendo a los corintios, también la había pedido a las iglesias de toda la región de Galacia. Recuerden que Galacia es una región. Cuando Pablo habla a los Gálatas, está hablando a las iglesias que están en toda la región de Galacia, a los Gálatas. Y entonces a los de Galacia él también les había pedido que juntaran un tiempo prudencial para juntar ofrendas con este punto de vista para ayudar a los necesitados. Pero aquí dice, de la manera que ordené. Mucho cuidado cuando uno lee detenidamente, bueno, y no que la ofrenda no es obligatoria, pues eso si yo quiero la doy, si no, no la doy, porque dice aquí Pablo ordenó, no tiene que ver con imposición, Pablo nunca impone, el Señor no nos impone nada, pero entonces, ¿qué quiere decir aquí? Como yo ordené, como establecí, como puse una organización, como lo organicé, quiere decir, no ordené dar órdenes,
sino ordené en el sentido de poner una forma de hacerlo. Esa es la palabra ordené. Cuidado porque siempre alguien puede buscarle una cosa mala a la palabra. Yo les puse una forma adecuada para que fueran trayendo sus ofrendas. Eso lo ordené, lo organicé. Versículo 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo organizó? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ay, hermano, dice Pablo, juntemos dinero, miremos qué hacemos porque no hemos juntado. No está organizado. Todo tiene un proceso. Eso es lo que él dice. Cada primer día de la semana. Cuando uno lee todos los detalles, hermano, uno se da cuenta de cuántas cosas lindas tiene la palabra y cómo los enemigos del Señor o las sectas, secta es torcedura para mí. Las sectas agarran la palabra y la tuercen y quieren aplicarla a su interpretación equivocada. Aquí dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana. Y quiero aprovechar tomando esta evidencia de que la iglesia primitiva ya se congregaba el primer día de la semana. El domingo, hermano, ya se congregaba, no el día sábado. No somos sabáticos nosotros. El día primero de la semana ya Pablo se congregaba, se reunía con los hermanos. Ahora, evidencias, por ejemplo, en Hechos 27, oiga, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, primer día de la semana. Pero si Pablo en esa ciudad es Troas, en la ciudad de Troas, el apóstol Pablo estuvo bastante tiempo. ¿Por qué hasta el primer día de la semana lo esperó? Porque era el día que se reunían para tomar la cena del Señor y para celebrar con gratitud el sacrificio de Jesucristo. Pablo ya estaba reuniéndose con la iglesia el primer día de la semana. ¿Se da cuenta? El gran problema de una secta es que tienen como norma, pero hasta el extremo de la salvación, condicionar la salvación si usted no guarda el día sábado. Oiga, hermano, el día sábado es del judaísmo, el día sábado lo estableció el Señor en el Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia, en la iglesia, y van a ver que eso no lo establecí yo para estarlo defendiendo. Es lógico que Pablo, en sus viajes misioneros, ¿cuándo se reunía Pablo? Me dice, el sábado. Pablo se reunía el sábado. Claro, Pablo, cuando iba a algún lugar, lo primero que hacía para hacer contactos y principiar a presentar el evangelio, ¿qué hacía? El día sábado llegaba porque los judíos se reunían en su sinagoga. La sinagoga no era para sacrificios ni nada. La sinagoga solo era para estudiar la palabra. Y estando ya él sentado ahí como judío que era, llegaban y decía, hermano, ¿tenés alguna palabra de Dios para darnos? Entonces Pablo se levantaba y daba el mensaje. ¿Cuándo lo hacía? El sábado que se reunían. Es ilógico pensar que Pablo el domingo saliera a buscarlos para hablar con ellos, cuando tenía al montón de gente reunidos en una sinagoga. Pero ya con la iglesia, con los que reconocieron a Jesús, él se reunía el primer día de la semana. Ahora, miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Jesús resucitó, ¿cuándo? El primer día de la semana, el domingo. Y en ese domingo se le apareció a las mujeres, se les apareció a los discípulos, a los que iban camino para Emaús, y todo lo que pasó ese primer día de la semana. Pero en el transcurso de la semana, la Biblia no narra que se estuvo apareciendo, pero dice que al siguiente domingo, en Juan 20, 19 en adelante, 8 días después de haber resucitado, otro domingo, llegó y se les apareció. ¿Se acuerda usted? Que se le quede. Y se acuerda que había un discípulo que no había estado el primer domingo de la resurrección. Y él dijo, eso no lo creo yo. Hasta que no meta mi mano en los oídos, yo no creo que resucitó. Y ahora se aparece Jesús. Dice, vos, Tomás, mira, mete la mano en los oídos, pues. Y el tipo se va de boca. ¿Qué es lo que está enseñando? El próximo domingo, el día del Señor. Así es que ahí está.
El cristianismo no es un suplemento del judaísmo. Hay que entenderlo. Es un suplemento de la ley. Hay que seguir la ley. No. Debemos recordar que se le quede, porque algunos todavía no lo han entendido. Yo lo enseño mucho en la iglesia, pero mejor, que Jesús cumplió la ley. Dos cosas. Uno, Él nació, y por no haber intervención de varón, porque José no intervino, Él nació de la bendita Virgen María y nació sin pecado, porque el Espíritu Santo hizo sombra, Él embarazó a la Virgen. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nace Jesús y a Él la ley no lo señaló desde que nació, porque Él nació sin pecado. Y 33 años y medio, Él vivió aquí en la tierra y no pecó. Y Satanás luchó varias veces por hacerlo fracasar, porque pecara. Entonces Jesús vivió sin señalamientos de la ley, porque la ley no lo condenó, porque nunca pecó. Él cumplió la ley viviéndola para Él. Pero yo quiero que entendamos esto. Jesús no cumplió la ley viviéndola por nosotros. No se puede, porque Jorge Hernández Toca desde que nació, ya nació pecador, ya nació condenado. El alma que peque se va al infierno, por cuanto todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Jesús, ¿qué vino a cumplir? ¿Cómo vino a cumplir la ley por Jorge Hernández Toca si Jorge Hernández Toca ya está señalado? Ya está condenado. Jesús vino a pagar, a cumplir la ley, pagando la sentencia. Jorge Hernández Toca se muere. Y ahora Jesús dice, no, yo muero por Jorge Hernández Toca. Y se cuelga en la cruz por mí. Él cumplió la sentencia de la ley. Él cumplió la ley para Él. Nunca la ley lo señaló, porque nunca pecó. Pero por mí, Él pagó la sentencia de la ley. ¡Qué lindo es eso! ¡Qué maravilloso cuando entendemos lo grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que recordemos esto. La gracia tiene su día. Recordemos, por favor, la ley tiene su día establecido, el sábado, recordando el descanso de Dios en la creación. Pero la gracia, ya la ley ya está cumplida. A mí la ley no me puede mandar al infierno. ¿Por qué? Porque no me puede condenar dos veces. Una vez murió Jesús, y dice Hebreos, una y para siempre. Una vez Jesús murió por mí. Yo ya no le debo nada a la ley, porque ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. El que está viviendo aquí es una nueva vida, pero ya sin pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, qué fascinante pensar en todo. Bueno, el día de la ley es el sábado, ¿verdad? Pero el día de la gracia, nosotros recordamos la victoria del Señor Jesús sobre el pecado. Venció a Satanás y su día de victoria es el día que resucitó el Señor. Fue el primer día de la semana. Ahora oiga esto, eso no lo establecí yo. Eso no lo establecieron las iglesias cristianas. Eso está desde el primer siglo. Y oiga, porque ridículo. Nos dicen, es que ustedes siguen a la bestia, ustedes siguen al emperador Constantino. Qué ilógico. Constantino fue emperador de Roma por el año 325 después de Cristo. Aquí le estoy hablando yo del año 57, primer siglo. Y en el primer siglo la iglesia se reunía, no 250 años después, cuando el emperador Constantino tal vez lo estableció como oficial. Pero la iglesia se reunía el primer día de la semana. Mire cuánta acusación absurda. Fue el Espíritu Santo en el inicio de la gracia, en el inicio del Evangelio. Bueno, volvamos a la conclusión de Pablo, porque ya dijo, hay que dar nuestra ofrenda, la ofrenda es voluntaria, quiera Dios que usted dé más que el diezmo, porque el diezmo es lo mínimo que se da cada primer día de la semana. Ya hablamos bastante sobre esto. Un propósito, hermano, un buen hábito, traerle al Señor, no cuando se me ocurra, o cuando se me quebrante el corazón. Yo tengo uno o dos, pero hay uno especial. En la iglesia un hermano
que él recibe su sueldo semanalmente. Cada semana está su reporte o sus 2 reportes. Tanto, tanto, tanto. Cada semana. Ese hermano no falla, nunca falla. Y está escuchando porque él también estudia la palabra. Dios lo bendiga, hermano. Cada semana. Él no falla. ¿Por qué? Porque él cada semana recibe. Yo recibo cada mes. Pues cada mes yo aparto al Señor mis ofrendas, mis diezmos y las ofrendas a los diversos rubros que tenemos en la iglesia. Bueno, estamos viendo que dice aquí Pablo, cada primer día de la semana. Ojalá que nuestra ofrenda sea así, constante y bien determinada para el Señor. Se me ocurre, fíjese, pensar en muchos hogares, lamentable, así somos en la iglesia, como en muchos hogares. Lamentablemente, solo hay días en que el papá se muestra generoso, no siempre. Hoy un día pareció generoso, entonces hay que aprovechar ese milagro de Dios, porque cada tiempecito aprovecha y dice, tenemos una salida, un poco de atención a la familia, voy a dedicar tiempo a la familia, cuando debería ser constante. Yo recuerdo a una señora que como me regañaba, decía, usted tiene que salir todas las semanas con su esposa, vaya a comer con su esposa todas las semanas. Yo decía, sí, con el sueldo que me da. Cada quien tiene que calcular, de acuerdo, pero no cuando se me ocurra. Yo con mi familia estoy velando porque hay atención todo el tiempo para ellos en diversas áreas de la vida. Y para mi Dios, el que me da todo, piénselo por favor. Cada uno de vosotros es para todos, fíjese, cada uno de vosotros es sin excepción, hermano, no hay excepción. Cada uno de vosotros ponga algo aparte, todo planificado, hermano, no sobras, algo digno para el Señor, según haya prosperado. Como me encanta eso, hermano. El Señor no me demanda a mí que yo dé una cantidad exuberante. Yo no tengo la capacidad de eso, hermano. Yo no puedo alcanzar eso. No, de acuerdo a lo que recibiste, tráele al Señor con gratitud. Usted gana mucho, de acuerdo a lo que recibió, dele al Señor con gratitud. Yo gano muy poquito, pero no quiere decir, como vos tenés poquito, no recibas, no des nada. De lo poquito, dale al Señor lo que al Señor le corresponde. Oiga, ¿cómo es la ofrenda? La ofrenda es una gracia. Ay, esa gracia muchos no la quieren. Es la disposición que Dios pone en mí para darle a Dios lo que es de Dios por gratitud. Gracia. 2, es voluntaria. Oh, aquí está la excusa de muchos. ¿Es voluntaria, hermano? Bueno, a ver cuándo le da la gana, ¿verdad? No impositiva, como en la ley, como en el Antiguo Testamento. Era impositiva. Lamentablemente, no, muchos nunca tienen voluntad, nunca. Es sin discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Es para todos, ricos o pobres, digámosle que es universal, pues. Todos estamos en ello. Los ricos, fíjese que yo gano 50,000 quetzales, está bien, gracias a Dios. 5,000 del Señor, mínimo. Hermano, yo 1,000 gano nada más. 100 son del Señor. Hermano, yo recibí solo 100, yo si no doy, ¿verdad? 10 son del Señor. Pues que eso es lo mínimo que yo le puedo dar a Dios si de veras soy agradecido. Pero es que de gracia de Dios, es voluntaria y no excluye a ninguno. Ahora, el que gana 50,000 y da 5,000 de ofrenda, y yo que gano 1,000 y doy 100 de ofrenda, ¿quién da más, hermano? Este hermano hay que cuidarlo porque da mucho. Este dio la 10ª parte. Yo di también la 10ª parte. Y el Señor va a multiplicar el dinero. No me está pidiendo Dios más de lo que yo pueda dar. Hermanos, sin discriminación. Es proporcional, eso es lo que estoy mencionando en este momento, de acuerdo a lo que yo recibo. Pero oiga, este es lo más lindo. Está llena de promesas. No solamente el Señor dice, traiga su ofrenda, hombre, tráigame su gratitud al Señor, tráigalo. Pero está llena de promesas. ¿Se acuerda de aquel versículo Filipenses? Sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no doy dinero, hermano, porque yo soy pobre, hermano.
A mí no me alcanza, fíjese, hermano. Cuando me alcance, cuando me suban el sueldo, entonces voy a principiar a dar. Nunca va a dar, porque si es infiel en lo poquito, ¿qué va a ser fiel en lo mucho? Si yo con 100 quetzales que recibo no doy 10, ¿cómo voy a dar si gano 100,000, darle 10,000 a Dios? Ay, ya es mucho, es dar demasiado. ¿Se da cuenta? Nunca va a dar el que no tiene esa bendición de Dios y saber que Dios nos devuelve más de lo que le damos. Versículo 3 y 4. Y cuando haya llegado la ofrenda a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Oiga, porque hay tanta enseñanza aquí en esto que parece sencillo. Para Pablo era tan importante que la iglesia aprendiera a dar y que la iglesia fuera generosa, sin ego, y que la iglesia, hermano, desarrollara amor, sensibilidad para las necesidades de los siervos de Dios, de los santos, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando haya llegado, es que Pablo está hablándole a los de Corinto, ustedes preparen la ofrenda. Ya nos dijo el orden, cómo se tenía que hacer, igual que como yo lo propuse, yo lo organicé en las iglesias de Galacia. Pero cuando tengan ustedes su ofrenda, designen a personas calificadas para que lleven ese dinero, o sea, personas dignas de confianza. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y cuando me presenten a esas personas, yo les voy a dar una carta de identificación. Yo, Pablo, que es el que me conoce, de que ellos son dignos de toda confianza y ellos llevan exacta la ofrenda que se recibió para enviarla a los hermanos de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo a Pablo. A una carta garantizado de que esos hermanos eran transparentes. Hermano, cuando hablamos de esto tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado al manejar el dinero de Dios. Hay muchos administradores, hay muchos tesoreros en la iglesia que han caído en la tentación. Fíjese, yo tengo una necesidad ahorita, soy tesorero. Voy a dar un poquito del dinero de la iglesia para pagar unas de mis deudas. Pero lo voy a reponer, lo voy a reponer. Y cuando sienten están endeudados, nunca tienen, mejor se van robándose lo que prestaron y no pagaron. Otros peor, otros se han ido robándose todo el dinero de la iglesia y han dejado a la iglesia sin nada. Y en el extremo, individuos que han vendido las propiedades de la iglesia. ¿Qué le parece? Qué lindo que buscando de Dios, ella es propietaria. Eso no se puede vender porque es buscando de Dios la propietaria. Claro que es Dios, porque para Él se logró todo esto. Pero miren, se dan cuenta. Entonces hay que aprender a escoger personas idóneas para que cumplan este ministerio. Y aquí dice Pablo, cuando ustedes tengan el dinero, busquen personas calificadas. Yo les voy a dar a esas personas una carta de garantía de que son personas transparentes para el Señor. Bueno, eso es lo que el Señor nos pide. Ojalá que aprendamos y que en las iglesias tengamos personas bien calificadas, especialmente con el asunto del dinero que es tan problemático para muchos. Verso 4, con eso termino. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ese Pablo es tan observador, tan cuidadoso. Y es que yo no quiero que nadie me señale, dice Pablo, de que yo me estoy robando un dinero. Nadie nos señale. Y siempre, hermano, en las iglesias siempre se levanta gente mala, gente malintencionada, gente que nos anda tirando indirectas, viendo si no nos robamos algo. Y Pablo era tan cuidadoso. Yo recuerdo mucho Romanos 14, que ninguno hable mal de nuestro bien. Y entonces Pablo dice, ya juntaron la ofrenda, qué bueno, tráigala, hermano. Tráigala con personas calificadas. Yo les voy a dar una carta. Pero no, lo mejor sería que yo me fuera con ellos, para más garantía. Miren cómo él cuida el testimonio. Y hermano, este asunto del dinero, Pablo dijo que él iba a ver si él los acompañaba. Y creo, por lo que dice la palabra, que Pablo se fue con ellos a entregar esa ofrenda. Oiga, Romanos 15, 25 al 26, a ver si nos dice algo. Mas ahora dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien
el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire todo lo que dice Pablo. Y dice, no, mejor los acompaño. Y va con los hermanos, la garantía de que lo que recibieron, eso se entregó. Cómo me emociona ver el cuidado por la obra de Dios. Necesitamos gente que vele por la obra, hermano. Gente que cuando se le da algo es responsable, cuida las cosas de Dios, las administra bien. ¿Por qué? Es que es de Dios, hermano. Es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, ya terminamos. Ya nos falta solo una lección y después el examen, hermanos. Bueno, ahí se me va preparando, por favor. Preguntas. A ver, eso es bien fácil. ¿Qué discípulo de los discípulos de Jesucristo vio al Señor resucitado hasta 8 días después? Segundo, ¿para quiénes se había colectado esta ofrenda que tanto hemos hablado hoy? ¿Para quiénes? ¿Quiénes eran los destinatarios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de conocerte, porque vivimos en la gracia y porque te festejamos, Señor, especialmente el primer día de la semana. Todos los días es para nosotros igual honrarte, predicarte, compartir. Pero, Señor, gracias porque recordamos que un primer día de la semana tú resucitaste para regalarnos la vida eterna, Señor. Y Padre, como muestra de mi gratitud, yo tengo que vivir en fidelidad, santidad, servicio, pero parte de mi gratitud tiene que ser también cumplir económicamente con tu obra. Señor, no permitas que esa gracia se me quite. No permitas que un día diga, ya di bastante, porque así piensan algunos, ya di bastante, ahora que den otros. No, Señor. Gracias porque lo poquito que yo doy para tu obra, tú me lo devuelves multiplicado. Nunca me ha hecho falta. Me has prosperado, Señor. Bendito sea tu nombre. Que muchos entiendan, Señor, como yo lo digo de esta manera, que hacer negocios contigo es siempre favorable para uno, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y que todos nos gocemos en Jesucristo nuestro Salvador. Y en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.